Eh, buenas noches, doctora, buenas noches, compañero. El día de hoy la clase va de EKG en enfermedad pericárdica, además de la de EKG en patologías cardíacas derechas, específicamente el TEP agudo y el crónico. El cuerpo pulmonar estaría a cargo de la doctora María González. Dar énfasis a la misma. Ya puede comenzar, doctora. Doctora, disculpe, su micro está Ahí está. apagado. Ahí sí, sí, ya lo prendí el micro. No sé si se pueden ver las diapositivas. No está compartiendo en pantalla grande, doctora. Ahí. Sí, ahora sí ya se ve. Ah, ya se ve. Ya. Buenas noches a todos. Primeramente, le doy las gracias por hacerme parte de un granito de arena para su formación. Es importante en esta etapa tan bonita que es la etapa de pregrado, donde se adquieren todos los conocimientos que ya posteriormente, cuando estén en su internado, ¿no? En su residencia y ya luego como asistentes puedan aplicarlos. En esta oportunidad voy a exponer sobre el electrocardiograma en la enfermedad pericárdica, en patologías cardíacas derechas, TEC agudo crónico y cor pulmonar. Yo soy la doctora María Victoria González Sánchez, cardióloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara Yrigoyen, para servirles siempre. En cuanto al electrocardiograma en la enfermedad pericárdica, bueno, la del pericardio pues es una zona que muchas veces es una zona que no es mucho tomado en cuenta, porque generalmente pues la reina, el rey es el síndrome coronario agudo, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta dentro de todo lo que son diagnósticos diferenciales, siempre al pericardio también, ¿no? El pericardio, anatómicamente hablando, es un saco fibroelástico compuesto por una capa que es una capa parietal y una capa visceral, ¿no? Entre estas dos capas va a ocupar un líquido, que es el líquido pericárdico, que es secretado por las células mesoteliales de la capa visceral. Entonces, esta zona, cuando sufre alguna enfermedad, sea inflamatoria, sea infecciosa, sea traumática, sea posquirúrgica, va a tener alteraciones que van a influenciar sobre todo en lo que es la hemodinámica del corazón. Va a haber cambios en los signos vitales del paciente, el paciente puede entrar en hipotensión, en shock, puede generar reacciones de taquicardia, ¿no? Entonces, este líquido, según su alteración, va a tener diversas características. Por ejemplo, cuando existe una enfermedad como la pericarditis o acumulación de líquido en el derrame pericárdico, esto se le llama hidropericardio. Cuando este contenido está ocupado por sangre, como por ejemplo en el infarto miocardio, en las famosas complicaciones de mecánica, les llamamos, cuando existe ruptura cardíaca, por ejemplo, el líquido se sale al pericardio y se llena de sangre, eso es un hemopericardio. Cuando existe un traumatismo, por ejemplo, una contusión por arma blanca, se puede llenar de aire y eso es un neumopericardio. O cuando existe una infección importante, una infección bacteriana, este es el piopericardio. Entonces, existen diversas patologías que pueden afectar esta zona importante del corazón, sean infecciosas, sean neoplásicas, sean posquirúrgicas, como les dije. Acá en nuestro país, por ejemplo, tenemos zonas que no debemos olvidar que todavía tenemos una alta incidencia de enfermedad por tuberculosis. Entonces, la tuberculosis pericárdica es una enfermedad que tienen que tomarse en cuenta. Y existen causas infecciosas como las virales y otras bacterianas también. Entonces, también enfermedades inflamatorias como del tejido conectivo
enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, metabólicas, traumáticas, y una de las enfermedades que son bastante también frecuentes y que muchas veces al paciente que le ocurre una pericarditis con derrame pericárdico, se hace los estudios, se ahonda, se profundiza, se busca, pero muchas veces no se encuentra la causa. Esas son las causas idiopáticas, son de las más fastidiosas porque nunca sabemos por qué fue. Y existe también el síndrome de Dressler, que es una inflamación del pericardio secundaria a un infarto, ¿no? El paciente tiene infarto y los días posteriores puede producir una inflamación al pericardio que se llama síndrome de Dressler y que se puede asociar a dolor torácico atípico, un dolor tipo hincada que aumenta en la inspiración profunda, y este paciente, este dolor muchas veces lo confundimos como una angina postinfarto y muchas veces no lo es, simplemente es que se ha llenado de líquido el pericardio a consecuencia del infarto. Eh, Cuando existe la inflamación del pericardio se llama pericarditis y esta pericarditis puede darse en una sola etapa, inflamarse el pericardio, resolverse la causa que lo originó y quedar todo allí, no pasó nada. Pero no siempre es así. Existe una continuidad de ese estímulo que lo está inflamando y esa cavidad se llena de líquido, se sigue acumulando y se origina lo que es el derrame pericárdico. El derrame pericárdico puede tener, como les dije, alguna causa conocida que en los estudios se puede hallar, pero sin embargo muchas veces es un derrame pericárdico que ya se hace crónico y que no se encuentra la causa y que es idiopático. Y cuando existe un derrame que está originando un proceso inflamatorio, como lo más frecuente que es la tuberculosis pericárdica, que no ha sido bien curada o que ha sido tratada de manera tardía, esto produce una constricción del pericardio, es la pericarditis constrictiva, que es muy temida porque es una enfermedad que requiere un tratamiento quirúrgico para poder descomprimir el pericardio. Entonces, la pericarditis aguda, cuando ocurre, va a tener distintas etapas, ¿no? La primera etapa es aquella en la cual va a originarse los primeros cambios, o sea, la inflamación se da alrededor del pericardio, tanto visceral como parietal, pero como el pericardio es una capa que va a cubrir toda la parte externa del corazón y también va a cubrir el origen de los vasos coronarios, entonces inflama toda esta zona y va a generar en la primera etapa que el segmento ST se supraeleve, como por ejemplo acá ven, segmento ST, o sea, el punto J se supraeleva. Entonces, generalmente como la inflamación pericárdica es difusa en todo su contorno, entonces el segmento ST se eleva de manera difusa, que es unos cambios que muchas veces pueden ser confundidos con un síndrome coronario agudo, ¿no? Pero una característica importante es que en el ABR, como ven acá, y en el segmento B1, en la derivada B1, el ST allí no se eleva. O sea, en esta etapa inicial, el ST se eleva de manera difusa, miren, de manera difusa, pero excepto en ABR y en B1. Esas son las dos derivadas que tienen que tener en cuenta que ahí no se eleva, ¿no? Y otra característica es que el ST o la elevación del punto J generalmente tienen una concavidad, como ven acá, miren, una concavidad superior, a diferencia del infarto, donde es una convexidad, o sea, es al contrario. Aquí es una concavidad hacia arriba. Aquí generalmente las ondas T mantienen sus características de normalidad, ¿no? Y los segmentos PR, como ven acá, miren, PR, PR, excepto en ABR y en B1, están
deprimidos. O sea, una característica de la pericarditis es que el PR se deprime, como que se desciende. Entonces, vamos a tener elevación difusa de los segmentos ST cóncavo hacia arriba, no se olviden, con infra de nivel recíproco en ABR y B1. Y una característica importante, a diferencia del infarto, es que muchas veces cuando existe ST elevado, un infarto, casi el 90%, entre el 80 y el 90% de ST elevados en un infarto dejan onda Q. Sin embargo, acá no, en la evolución del electrocardiograma nunca forman onda Q, cuando es solamente una pericarditis, ¿no? Salvo que sea pues una cosa muy rara que el paciente tenga al mismo tiempo una pericarditis y un infarto, ¿no? Pero si es solo una pericarditis, no hay onda Q patológicas, ¿no? Otra característica, como dije, cambios en el segmento PR con elevación en ABR e infra de nivel en B5 y B6. El segmento PR, miren, acá por ejemplo en B5 como que se infra de nivel al PR, ¿no? En el infarto también generalmente el supradesnivel puede exceder, puede pasar los 5 milímetros. La pericarditis generalmente no pasa los 5 milímetros y en el infarto no hay alteraciones generalmente del PR, ¿no? Ese descenso que se ve en una pericarditis. Se dice que hasta el 80% de los pacientes con pericarditis aguda aparece una depresión difusa del segmento PR, que hemos mencionado, que algunas veces precede las alteraciones de la repolarización. En una pericarditis, lo que ocurre más alteraciones son de la repolarización, Y uno de los signos precoces de la pericarditis es la depresión del segmento PR. Más en el infarto no ocurre casi este hallazgo. Y en la pericarditis generalmente no ocurre alteraciones de la despolarización, más sí de la repolarización. Es por eso que en la pericarditis los QRS no se ven afectados generalmente. Y esta es la depresión del segmento PR, como les dije, puede ser la manifestación inicial de una pericarditis aguda. O sea, en realidad este detalle del PR es algo que es un detalle fino, que hay que pensarlo y hay que conocerlo para poder observarlo, porque si ustedes miran un electrocardiograma de manera rápida, quizá no lo van a detallar o no lo van a encontrar, ¿no? Entonces tenemos algunos hallazgos que nos dicen, sí, este es una pericarditis. En el 80% lo encontramos, ¿no? Por ejemplo, como ya seguimos manifestando, la elevación del segmento CT derivada de miembros precordiales, depresión del segmento CT derivada en la derivación B1. Y hay un signo que es el signo de Spodek, en el cual el segmento TP también se hace descendente. Miren, acá por ejemplo, en D2 el segmento TP, ¿ve? Se hace descendente. Entonces, ese es un signo también que se llama el signo de Spodek, ¿no? Que está presente en el 80% de los pacientes con pericarditis aguda y se visualiza mejor en D2. O sea, ustedes diríjanse su derivación D2 y también donde lo van a ver mejor es en las derivaciones laterales, o sea, en B5 y en B6, ¿no? Acá, por ejemplo, B5 y B6, ¿no? Ven que está descendido. Puede servir como una herramienta electrocardiográfica para distinguir entre una pericarditis aguda y el síndrome coronario agudo, que son dos enfermedades que son frecuentes en la emergencia y que hay que detallar estas cositas para poder hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Todo eso ocurre en el estadio 1, pero ya pasado los días, ya pasado 1 o 2 semanas, el segmento ST vuelve prácticamente casi a su normalidad. Como ven acá, casi se aplana, la onda T se aplana un poco, se tiende a aplanar en el estadio 2.
¿no? Y ya en el estadio 3, las ondas T ya más bien se hacen negativas, como ven acá, se hacen negativas, ¿no? Y luego, en el estadio 4, prácticamente ya se resuelve y se vuelve a su normalidad. Se dice que además, ustedes, aparte de estos hallazgos detallados del electrocardiograma, tanto del ST, del PR, del supranivel del ST, en un 20% de los pacientes se pueden detectar arritmias, sobre todo de origen supraventricular, ¿no? Asociadas las arritmias por el mismo proceso inflamatorio. Y la presencia de bloqueo ventricular o taquiarritmias ventriculares se dice que sugiere ya un proceso que ya ha extendido y se ha invadido prácticamente hasta el miocardio. O bien se ha asociado a una isquemia, porque como les manifestaba, el pericardio está cerca del origen de las arterias coronarias y al comprometerse ya el miocardio puede también comprometerse las arterias coronarias, ¿no? Entonces, si ya ustedes ven, por ejemplo, una taquicardia ventricular en este paciente, puede significar que hay un compromiso ya más extendido de lo que pueda tener, de la causa que puede estar originando esto. Entonces, y ya el QRS cuando se ve afectado, entonces es porque esto ya está avanzando a una etapa más avanzada, como se está llenando de líquido, el líquido está siendo ya con más cantidad, ¿no? Y llegando a una etapa temida, que es el taponamiento pericárdico, donde va a haber otros cambios, ya como por ejemplo la alternancia eléctrica, que ya les voy a mostrar de acá en algunas imágenes. Entonces, importante en la emergencia saber que no solamente la pericarditis pues tiene algunos hallazgos como los que hemos mencionado, por ejemplo, el supradenivel del ST, ¿no? Existen otros motivos que hay que hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, uno de los más frecuentes que encontramos es la repolarización precoz, ¿no? La repolarización precoz, que también se caracteriza por tener ondas en punto J elevado, en derivadas sobre todo las precordiales, que se presenta generalmente en gente joven, gente deportista, y que su electrocardiograma es un hallazgo, para ellos puede ser un hallazgo normal, pero tal vez concomitantemente presentó un dolor torácico por otro motivo, llega a la emergencia, encontramos ese electro y nos puede parecer que tenga un infarto o una pericarditis, ¿no? Entonces, la sobrecarga de volumen también, que pueden simular lo que es isquemia subendocárdica o isquemia subepicárdica como la hipertrofia ventricular, en caso de aplanamiento o inversión de la onda T, los bloqueos de rama, ¿no? Las miocarditis, la hipercalcemia, etc. Y en el caso de lesiones, por descenso del ST, también lo pueden encontrar en hipertrofia ventricular con sobrecarga sistólica, en los bloqueos de rama, en la impregnación digitálica, ¿no? Intoxicación digitálica, en la embolia pulmonar, que vamos a ver más adelante, en el corazón del deportista. El deportista tiene muchos cambios eléctricos adaptativos a sus actividades deportivas, que muchas veces puede también confundir en la emergencia con otros diagnósticos, ¿no? Y el ascenso del ST con lesión subepicárdica en la pericarditis, que lo podemos encontrar, pero también puede estar súper elevado el ST de manera persistente, por ejemplo, en aquellos que tienen aneurismas ventriculares, en la repolarización precoz también, síndrome de Brugada y en algunos trastornos hidroelectrolíticos como la hipercalemia, ¿no? Como solemos ver frecuentemente en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que tienen unas T picudas con punto J elevado, de manera persistente, y en la hipercalcemia. Entonces, distintos diagnósticos diferenciales. Y para diferenciar algunas características en el electrocardiograma entre la pericarditis y el infarto miocárdico, que son las dos más frecuentes,
tenemos que la elevación del ST en la pericarditis, como les dije, es cóncavo y en el infarto es convexo. Onda Q, generalmente la pericarditis no hay, más sí en la evolución del infarto. Cambio recíproco del ST en el infarto sí está presente, mas no en la pericarditis aguda. Cambio recíproco del ST quiere decir, si en una cara se eleva en ST, en su cara opuesta el ST más bien se deprime. La localización de la elevación del ST generalmente en la pericarditis es difusa, o sea, tanto en las precordiales como en las extremidades. Y en el infarto depende de la arteria involucrada. Entonces, aquí también tienen que hacer un análisis de que es muy difícil, casi imposible, de que un paciente se infarte al mismo tiempo de la cara anterior, de la cara posterior, de la cara inferior, ¿no? Porque al tener elevación difusa del ST, pues tienen que haber muchas caras afectadas. Más eso es casi imposible. Pero, en cambio, en el infarto en miocardio, sí, la elevación del ST se refiere a una cara específica donde está comprometiendo la arteria. Por ejemplo, si está comprometiendo la arteria descendente anterior, las derivadas que tienen que estar elevadas son las derivadas de la cara anterior. Si es una arteria de la coronaria derecha, tiene que estar elevada de la cara inferior, que son las 2, 3 ABF. Si es de la arteria circunfleja, está alterada las de la cara lateral, que es B5, B6, B1 y AB. Entonces, en cuanto allí también tienen que tener en cuenta el voltaje, por ejemplo, la pérdida de voltaje de la onda R va a estar más presente en el infarto agudo, porque la onda R se pierde en un estado de isquemia, ¿no? Salvo que en la pericarditis, cuando se complica con un taponamiento, pues el voltaje también se pierde, pero de manera alternante. Eso se llama alternancia eléctrica. Entonces, ahí estamos viendo también aquí en esta diapositiva el diagnóstico diferencial del electrocardiograma entre la pericarditis y el infarto, que ya lo hemos mencionado. Ahora, cuando se complica este derrame pericárdico con una constricción, se llena de líquido el pericardio y el pericardio se hace duro y se constriñe, entonces ya, como le dije, el QRS, al no poder el impulso expandirse hacia la periferia, va a generar que se formen ondas de bajo voltaje, como vemos aquí, algunas de bajo voltaje, otras de mayor voltaje. A eso se le llama alternancia eléctrica. Luego, hay una triada de cambios electrocardiográficos que es diagnóstica de derrame pericárdico o constricción. Uno, que los voltajes son bajos, como les dije. Cuando ustedes vean voltajes bajos, significa que el derrame que tiene ese paciente ya es significativo, o sea, es mínimo, moderado a severo. O sea, la alternancia eléctrica, perdón, el bajo voltaje es muy difícil que lo vean en un derrame mínimo, ¿no? En un derrame mínimo. Es un derrame importante el que tiene el paciente para que tenga bajo voltaje, porque el líquido no está permitiendo el impulso eléctrico hacia la periferia y por lo tanto salen muy cortitos los voltajes. Entonces, otro signo es la elevación generalizada del segmento ST y otro es la alternancia eléctrica total, ¿no? O sea que hay QRS que están casi normales y otros son muy pequeños, hay una alternancia. Lo que pasa es que muchas veces la alteración del pericardio no es homogénea, es difusa, pero hay zonas que tienen más, hay zonas que tienen menos líquido, hay zonas que puede tener más inflamación, hay zonas que puede tener menos inflamación y entonces se manifiesta así, ¿no?
Cuando la pericarditis constrictiva, ya es, bueno, cuando la pericarditis es crónica, en este caso la constrictiva crónica, puede estar acompañada ya de inversión de la onda T, que se define en la segunda fase, ¿no? De la pericarditis. Entonces, se dice que cuando esta onda T está invertida, su profundidad se ha relacionado con el grado de adherencias, ¿no? O sea, cuanto más comprometido, más adherido esté, más pegado esté este pericardio endurecido, las ondas T van a ser como que más profundas, ¿no? Y cuando más profundas, cuando más adherido está, pues el acto quirúrgico en estos pacientes es mucho más complicado para el cirujano. Es por eso que muchas veces no hacen una pericarditectomía total, sino por partes, por parches nada más, porque ya no es posible hacerlo de manera total. Entonces, la pericarditis, tenemos la aguda, donde hay poto-J elevado con elevación del ST, la subaguda, donde hay la onda T que se hace ya invertida, recién se está invirtiendo, y la crónica, donde la onda T ya está profunda, ¿no? Y que el grado de profundidad va a depender del grado de construcción, como les decía, ¿no? ¿Hasta allí tienen alguna consulta, alguna duda? No, pero creo que no. Ya, entonces continuamos. El otro tema es el EKG en patologías cardíacas derechas, ¿no? TEC agudo y TEC crónico y cor pulmonar. ¿Qué cosa es cor pulmonar? El cor pulmonar es una situación clínica que va a originarse debido a qué? A que cuando hay un aumento de la resistencia al flujo sanguíneo desde el lado derecho del corazón, pues va a generar una sobrecarga sistólica o de presión, ¿no? Todo lo que origine resistencia al flujo en esa zona va a generar que el lado derecho corazón se sobrecargue, ¿no? Y genera una condición que se llama cor pulmonar. Y esta situación puede darse de manera aguda o crónica. La forma más frecuente de manera aguda es el famoso tromboembolismo pulmonar agudo, ¿no? Porque también existe tromboembolismo pulmonar crónico. Pero la etapa aguda, que es el tromboembolismo pulmonar agudo, es una etapa que de por sí va a tener diversos grados, ¿no? Puede ser un tromboembolismo de bajo riesgo o puede ser un tromboembolismo de alto riesgo, muy grave, ¿no? Que el paciente entra por emergencia en shock, con desaturación, eh, en mal estado general. Entonces, ustedes al momento que le van, obviamente aquí tienen que ver la clínica del paciente, las antecedentes, ¿no? Pero cuando le toman su electrocardiograma, también el tromboembolismo está dentro de los diagnósticos diferenciales de síndrome de dolor torácico, porque el embolismo produce disnea, pero también puede producir dolor torácico. ¿Y qué van a encontrar? Van a encontrar, porque en el electrocardiograma, en el plano frontal, hallazgos como que imitan al del infarto de la cara inferior. Por ejemplo, van a tener una onda Q en D3, ¿no? Por ejemplo, acá, Q de 3. Y cambios mínimos sin ninguna derivaciones 2 y ABF, ahí no hay muchos cambios, ¿no? Van a tener una elevación ligera del segmento ST también, inversión poco profunda de la onda T. Miren la onda T, hay una inversión también de la onda T, ¿no? Y el tamaño de la S se profundiza en D1. Miren acá, esta S en D1 está profunda, ¿no? Indicando, ¿qué cosa indica esta profundización de la onda S en D1? Indica que el eje del corazón se ha desviado hacia el lado derecho. Van a haber signos de crecimiento de la aurícula derecha, también signos de crecimiento de la aurícula derecha y dilatación ventricular derecha. Miren ustedes, acá en este electrocardiograma van a ver ondas RR' en B1
¿no? Lo que le llamamos orejas de conejo, en B1, B2, acá, con ondas T negativas en B1, B2, que indican sobrecarga y dilatación del ventrículo derecho. ¿Ve? Mire, hasta B3 acá, todas las derivadas derechas, porque está sobrecargado. Es un cambio dinámico brusco en las cavidades derechas que sobrecarga al lado derecha, cambia el eje hacia la derecha, se profundiza el S de 1, se hace CUN 3 y se hace T en 3. ¿No? Entonces, ¿qué me indica la dilatación aguda del BD? Un cambio brusco del eje del QRS hacia la derecha. ¿Cómo lo ven? En D1. Ustedes no tienen necesidad de mirar el resto. Miran D1, ven esta S profunda, este es un eje a la derecha. T plana o negativa en derivadas precordiales, como hemos mostrado acá. Aparición de bloqueo rama derecha, que es esto, con las ondas RR' de conejo en B1, B2, miren, ¿ya? Elevación del ST en precordiales derechas, ustedes ven que hay como que un punto J elevado acá, en precordiales derechas, y el famoso criterio de Magwin-White, que es S1 QTT3. Esto es prácticamente algo que lo van a aplicar en la emergencia bastante, ¿no? S1 QTT3, no se olviden, S1 QTT3 es muy específico de lo que es tromboembolismo pulmonar, más es poco sensible, ¿no? Es decir, cuando ustedes lo encuentran, pues es una alta probabilidad de que el paciente sí tenga un tromboembolismo. Pero si no lo encuentran, no descarta que lo tenga. No descarta que lo tenga. O sea, sí puede tener, aunque no tenga estos signos, el paciente puede tener un tromboembolismo pulmonar agudo. Entonces, ¿qué más puede presentar el paciente? Arritmias, trastornos de la conducción, cambios en el eje, como ya lo vimos, cambios en morfología de la onda P, del complejo QRS, del segmento CT y de la onda T. Cambios de poca sensibilidad y especificidad, también, que son estos cambios, porque pueden existir otras patologías que también lo tienen. Y importante que el EKG puede ser normal hasta el 25 a 30% de los casos. Como les decía, ustedes tienen una sospecha de tromboembolismo, encuentran un electrocardiograma normal donde lo único que ven es taquicardia sinusal, entonces no descarta que sí tenga un tromboembolismo, ¿ya? Y algunos pacientes también tienen una enfermedad cardiopulmonar persistente que pueden simular cambios de un tromboembolismo, o sea, te pueden confundir qué es y no lo es realmente, ¿no? Cambios que pueden simular también infarto inferior e isquemia anterosectal en el tromboembolismo, porque hay punto J elevado en derivadas en B1, B2, B3, entonces puede simular como si fuera un infarto anterosectal. Pueden haber esto, en este caso la onda Q en D3, que puede simular un infarto de cara inferior, ¿no? En este electrocardiograma, por ejemplo, de una embolia pulmonar, ustedes ven T, miren, T negativa, B1, B2, B3, B4, ¿no? Todas estas derivadas de precordiales derechas que indican sobrecarga de cavidades derechas. Y puede confundir con un infarto, por ejemplo, anterosectal. Y acá ven Q en 3, mire, Q3, T3. Aquí este es el típico, tienen Q3, T3 y S1, S profunda en D1, de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué factores explican los cambios electrocardiográficos de isquemia de miocardio durante el tromboembolismo? La hipertensión auricular severa que impide el drenaje del seno coronario en las venas de Tebesio, eso es una de las explicaciones. La distensión de las arterias que es capaz de desencadenar un reflejo pulmocoronario. El descenso real del flujo coronario debido al bloqueo circulatorio pulmonar y reducción del volumen sistémico y coronario. O sea, lo que pasa es que el flujo, al no tener un pase, porque hay resistencia a nivel pulmonar por un coágulo, un trombo que esté formado en esa zona, va a evitar que el flujo pase al lado izquierdo del corazón y por lo tanto el lado izquierdo del corazón
no va a tener un volumen sistólico de stroke adecuado, que puede dar pues irrigación al cerebro, las mismas arterias coronarias y a todo el organismo, ¿no? El paciente al final va a tener también un problema del lado izquierdo del corazón secundario al problema del lado derecho del corazón, ¿no? Aquí tenemos un paciente de 59 años con un embolismo pulmonar y morfología de McGinn-White, ¿no? S1, Q3, miren, Q3 y T3, T negativo en 3, ¿no? Es el patrón típico, pero que no necesariamente siempre va a estar. Este ejemplo es de una paciente que en su preoperatorio tuvo este electrocardiograma, una paciente de 58 años de edad, sin antecedentes de cardiopatías, y que durante el periodo postoperatorio cambia su electrocardiograma, ¿no? Miren la diferencia, en este electrocardiograma el paciente ya tiene taquicardia, ¿no? Tiene bloqueo rama derecha, que no lo tenía, una S profunda en D1, bloqueo rama derecha, signo de sobrecarga de cavidades derechas, ¿no? Miren, este cambio brusco que tiene con un eje, bloqueo rama derecha y taquicardia sinusal, ¿no? Cambios paciente postoperatorio es uno de los momentos en el cual el paciente puede presentar un tromboembolismo pulmonar, sobre todo postoperatorios de cirugías traumatológicas como de cadera. Este también es otro electrocardiograma, un tromboembolismo pulmonar agudo. Acá ven, ¿no? Sobrecarga de cavidades derechas, sobrecarga de cavidades derechas y en el eje derivado a la derecha, miren, S profunda en D1. Este electrocardiograma muestra un bloqueo bastante avanzado. Miren, el QRS es demasiado ancho y un punto J altísimo, ¿no? Que pareciera que fuera un infarto. Pero este es un tromboembolismo pulmonar masivo que va a simular un infarto en un sujeto con coronarias normales. Miren, es tan masivo el tromboembolismo acá que los cambios son muy, muy, muy drásticos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esta situación de alteración del flujo y de las resistencias son de manera crónica, ya se hace persistente? Entonces, debido a esta congestión pulmonar que puede ocurrir en el lado izquierdo también del corazón, un problema congestivo ya crónico, o por una generación de una hipertensión pulmonar que puede ser primaria o secundaria a un problema pulmonar crónico como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya se va generando una situación que es repetitiva y se va generando lo que es el cor pulmonar crónico, ¿no? En esta tomografía, por ejemplo, que ven ahí una patología pulmonar crónica que va a generar ya cambios de manera progresiva, ya no agudos como un tromboembolismo pulmonar agudo. Entonces, estos pacientes hay que tener en cuenta también que por su misma condición de su patología pulmonar van a ensanchar el tórax, ensanchan su tórax de manera crónica y progresiva y producir cambios de un tórax, se le llama tórax enfisematoso, es un tórax más ancho y más verticalizado de lo normal, asociados a signos de hipertrofia ventricular derecha. Generalmente esos son signos que se encuentran en un paciente con cor pulmonar crónico. Aquí, por ejemplo, este electrocardiograma, tenemos que en las derivadas B1 y B2 tenemos ondas R altas, ¿ve? Normalmente no son así, ¿no? O sea, R mayor que S, R mayor que S en B1 y B2, y T negativas en derivadas derechas. Y S profunda en D1, indicando que el eje está desviado hacia la derecha. Son signos también de cor pulmonar crónico, ¿no? Entonces, como les decía, ese tórax enfisematoso va a generar cambios, ¿no? Como una compensación de corazón en una posición más verticalizada, el diafragma tiende a descenderse un poco, hay aumento del volumen del tórax,
y esto va a generar cambios en el electrocardiograma como una onda P más verticalizada, que es la onda P, que le llamamos P pulmonar, eje QRS el derecho en el plano frontal y amplitudes del EKG disminuidas. O sea, QRS generalmente de bajo voltaje, ¿no? Entonces, en este cor pulmonar crónico, a este estímulo de incremento de esa presión repetitiva, va a hacer que el ventrículo derecho se adapte y se haga su masa más incrementada, ¿no? Eso es la hipertrofia ventricular derecha. Y esta hipertrofia va a generar que uno de los vectores de despolarización, esto se incrementa ese vector de tal manera que esta cámara hace que el vector resultante se desvíe hacia el lado derecho y va a determinar un aumento del voltaje de las ondas R en D2 y ABF. Miren, acá en ABF, complejo QRST, aquí en D3 también, perdón, en D3 y en ABF. O sea, va a generar que esas ondas estén altas en zonas donde normalmente no lo son, ¿no? Es por ese vector que resulta del crecimiento del ventrículo derecho, un vector más derivado, más desviado hacia la derecha. Y en el plano horizontal, el incremento de la magnitud del segundo vector de despolarización ventricular causado por la hipertrofia BD determinará ondas de amplitud en B1 y B2. Miren, este vector resultante en B1 y B2 va a generar ondas R de amplitud aumentada. Además, ondas T negativas y asimétricas que constituyen el patrón de lo que es la sobrecarga ventricular derecha. Entonces, ustedes ven ondas R altas en B1, B2 con T negativas, esto es sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. También va a haber aumento de su tiempo de despolarización que traduce en un retraso en el tiempo que tarda en producirse la deflexión del QRS, tiempo de la deflexión intrisecoide, aumentado sobre todo en la derivación B1, ¿no? La deflexión intrisecoide es el punto que cae desde la onda R hasta donde cae antes de la onda T. Entonces, esa deflexión intrisecoide se ve retardada, ¿no? Y también va a haber una transición eléctrica definida como la existencia de onda R y S de amplitud similar en lo que es las derivadas B5 y B6. O sea, tanto la R como la S van a ser de similar amplitud en estas dos derivadas, lo cual no es normal, ¿no? Aquí tenemos un electrocardiograma en una niña que es de 1 mes de edad, ¿no? Donde se muestra en las derivaciones de B1, miren, la R ligeramente mayor que la S. Hay que tener en cuenta que los recién nacidos y los lactantes pueden tener la R mayor que la S en B1 y en B2, pero que eso poco a poco va cambiando en el transcurso del tiempo, porque cuando recién se nace, el corazón derecho tiene que adaptarse a esos cambios de circulación, ¿no? De la circulación placentaria a la circulación sistémica. Entonces, el recién nacido hace una relativa, digamos, una hipertensión pulmonar relativa, significa que se va adaptando las cavidades derechas a esos cambios de la resistencia y de flujo pulmonar por ese cambio de circulación de la placentaria sistémica, pero que al comienzo de la vida eso suele ser normal. Más después, ya cuando el niño va creciendo, ya eso va desapareciendo normalmente. Y acá tenemos un electrocardiograma de un paciente de 60 años que tiene una EPOC crónica, pero no severo, dice que presenta una descompensación de la infección respiratoria grave. Miren que este paciente, acá, por ejemplo, si ustedes ven este electrocardiograma, tiene ondas T profundas, ¿no?
y P pulmonares. Mira estas P picudas, P pulmonares, P altas. Estos son signos de una descompensación, o sea, un paciente que tiene un EPOC que puede ser leve de repente y no tiene generalmente cambios electrocardiográficos, pero cuando ocurre una descompensación como una infección grave, una neumonía, el paciente se descompensa y esa alteración en el flujo y en las presiones del lado derecho corazón suelen incrementar de manera brusca y producir esto. Y más cuando el paciente ya está controlada de la infección, vuelve a su normalidad, ¿ve? Vuelve a su normalidad y cuando ya cesa el cuadro, ¿no? Así existen diversos criterios para poder definir crecimiento ventricular derecho con puntajes, ¿no? Varios de los que ya hemos mencionado, ¿no? Como una onda R mayor que es B1, B2, por ejemplo, el eje desviado a la derecha. Entonces, cada uno te da un puntaje y ustedes, de acuerdo al puntaje, pueden definir si es un crecimiento derecho, si es un probable crecimiento o si es un eventual, solamente es algo eventual o transitorio, puede ser, ¿no? De acuerdo al puntaje que ustedes tengan, de acuerdo a los criterios electrocardiográficos. Este es otro electrocardiograma de un paciente de 65 años. Este paciente tiene un EPOC muy importante con hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Ya desarrollada. Entonces, acá ven también que en D1 tiene su S profunda, o sea, el eje derivado a la derecha, tiene signos de sobrecarga ventricular derecha, miren la T aquí en medio bifásica, negativa, en cavidades, en precordiales derechas, y la onda P alta y picuda, miren, en D2, acá, D2, D3, la onda P muy alta, es la onda P pulmonar, ¿no? La famosa P pulmonar. Entonces, la hipertrofia ventricular derecha pues tiene muchas causas, ¿no? Puede ser por TEC crónico, por cardiopatías congénitas, como la tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar. El CIA también puede producir col pulmonar crónico, debido a hipertensión pulmonar secundaria o primaria también, ¿no? Muchas causas. Y acá tenemos un casito de un paciente de 54 años, varón, aparentemente sin antecedentes de importancia. Llega con un cuadro de 6 horas de evolución, caracterizado por dolor epigástrico tipo urente, de 7/10 de intensidad, irradiada al precordio, que apareció posterior a la ingesta de una comida copiosa y consumo de alcohol. El dolor se asoció a diaforesis y a un pico febril de 39 grados que empeoraba con la respiración y de cúbito supino, ¿no? Característico de un dolor ¿de qué tipo? Pues pericárdico, ¿no? Se le realizó tomografía axial computarizada de abdomen contrastada con evidencia de inflamación de cópula de páncreas, pero sin otros hallazgos patológicos. Y su analítica, las enzimas pancreáticas estaban dentro de lo normal, ¿no? Entonces, el paciente presentó este electrocardiograma, miren, ¿no? A ver qué observan acá. ¿Ven qué observan? Descenso del segmento TP. Así es, hay descenso del segmento TP. Miren acá, descenso aquí en las flechitas azules, descenso del segmento TP. ¿Qué más? Ven un supradesnivel del ST o un punto J elevado del S, ¿no? Punto J elevado, un ascenso del ST. Y un infradesnivel de la onda T de que en ABR, ¿no? En ABR. Descenso ST acá en ABF también, ¿no? Acá, inversión de la onda T del ST en ABR. Entonces, este es un patrón típico de quién? De la pericarditis aguda, ¿no?
Entonces este paciente volvió a ingresar, le tomaron el electro y pues se determinó que esto fue una pericarditis aguda finalmente, ¿no? Ahora, este otro casito, este fue un casito que sí fue del hospital, que un varón de 38 años, obeso como factor de riesgo, operado 8 días antes de ruptura de tendón de Aquiles. El paciente pues no estuvo en reposo por su mismo acto quirúrgico e inicia un cuadro progresivo con disnea, palpitaciones y dolor torácico opresivo no irradiado, era un dolor localizado en reposo. Su presión 90-60, 75 latidos inicialmente, pero su saturación como que para la edad del paciente, 38 años, una saturación no ideal. Le hacen una analítica pensando de repente un síndrome coronario agudo, ¿no? Le hacen una troponina y sale positiva y un ProNP que también sale positivo. Le toman este electrocardiograma, miren. ¿Qué les parece este electrocardiograma? A veces algunos electrocardiogramas no son tan típicos, pero digamos que hay que ser bastante detallistas para encontrar las cosas pequeñitas que uno no detecta si lo ve de manera rápida, ¿no? De primera intención en el electrocardiograma que ven, un supradenivel del segmento ST, ¿no? Un punto J elevado, miren, en B1, B2, B3, ¿no? Hasta B3, B4, B5 muy ligero, acá muy ligero, ¿no? Te das un punto J con una T negativa casi, acá negativa, acá casi bifásico, veo B3, ¿no? ¿Qué más observan ahí? Acá en D1 la S no es tan profunda, no es tan profunda, pero en B1, B2 sí hay una R', una R' como si fuera un bloqueo incompleto de rama derecha. Y acá no es tan profunda, pero aquí sí hay una R' en B1 y B2. ¿Qué más? ¿Qué otro hallazgo tienen acá? De que en la derivada 3 hay prácticamente una onda Q. Miren, y hay una onda T negativa. O sea, tiene Q3, T3. En S1, muy jalado los pelos, acá no se ve mucho, pero tiene QT3, ¿no? Entonces, este paciente, acá hay unos cambios bien que hay que detallarlos, pero ante la sospecha de un trombolismo pulmonar por el antecedente, sobre todo quirúrgico, se le tomó esta tomografía y ¿qué observan ahí? Pues van a observar que hay regular cantidad de trombos en la rama izquierda de la pulmonar, ¿no? Miren, todo esto, y en la parte de la periferia también. Entonces, esto fue lo que originó su cuadro. El paciente hizo un tromboembolismo pulmonar agudo. Este es otro pacientito que llega con dolor torácico y leve elevación del segmento ST en múltiples derivadas. Miren este electrocardiograma. ¿Qué les parece ahí? ¿Se observan? Bueno, acá la elevación del ST es como que discreta, ¿no? Miren, el punto J discretamente elevado en D1, D2, cóncavo hacia arriba. ABR, miren la T negativa, como infradesnivelada, como descendida, ¿no? Acá punto J elevado, miren, punto J elevado, elevado.
acá también elevado, ¿no? Y acá el PR descendido, miren, PR descendido. Pero cuando cesó el problema, este fue su electrocardiograma de control, donde ya no se ven estas alteraciones, ¿no? Ya el ST vuelve prácticamente a su normalidad, ¿no? Miren, vuelve el ST a su normalidad, ¿ven? Acá comparen B6, miren, ¿ya? Entonces es un paciente que, ¿qué pasó con este paciente? A ver. Este paciente dice que llegó por emergencia con un dolor torácico y leve elevación del ST, pero es un paciente que no tenía fiebre, no tenía antecedentes de mayor enfermedad, no tenía ningún antecedente de importancia, ¿no? Entonces, según la bibliografía, este paciente lo hicieron hacer ejercicio, hacer actividad y después se normalizó su ST. Entonces, ellos quieren hacer notar también que la repolarización precoz es un diagnóstico que en la emergencia puede hacer confusiones. O sea, la repolarización precoz, como les dije inicialmente, es un hallazgo frecuente en gente que hace deporte, que vive en altura, en gente joven, que muchas veces el ST se ve, se puede ver como un puntaje elevado, pero que el paciente generalmente no tiene mayores hallazgos. Entonces, en este caso lo hicieron hacer actividad física, ejercicios, y según refieren, se normalizó, así es que no fue mayor cosa, ¿no? Su diagnóstico. Muy bien, chicos, eso es todo lo que lo quería conversar. Si tuvieran alguna pregunta.